Todo en orden. Bueno, me alegro. Hola, Lucas. Anabela, ¿cómo estás? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno, esperen que les abra el formulario primero. Formulario. Respuestas. Abrir. Bueno, ahí está, ahí les mandé el formulario. Estuve corrigiendo los trabajos. Creo que están todos. No sé si alguien cargó algo. Bueno, en las últimas horas o durante el día de cuándo lo corregí. ¿Ya te me has perdido? Entró en la mañana y ayer anoche corregí. Así que si alguien cargó algo hace un rato, bueno, ese no está corregido. Pero el resto creo que está todo corregido. Así que deberían ver el tilde, el check en la tarea con el trabajo. Vieron que les mandé un mail en donde les comento que hay unos días más para entregar el trabajo y una propuesta para aquellos compañeros que quizá les cueste un poco más que otros en toda esta parte del frontend y HTML que vimos, ¿sí? Es una propuesta interesante, a mí me parece que es bastante más sencilla, lo cual, si están complicados ahí, pueden guiarse por ese video que hizo Ale Zapata, que es como el coordinador de, bueno, no es como, es el coordinador de la parte de Java y de PHP, así que por eso se los compartí, ¿sí? Con respecto a eso, yo cada tanto les voy mandando mails, ¿sí? Si alguno por ahí, qué sé yo, se da de baja en algún momento, esperemos que no, porque ya somos bastante pocos, me tiene que avisar para que les dejen de mandar los mails, ¿no? Porque si no me avisan, nada, siguen en la misma lista y por eso es que les llegan los mails. Esperemos que no. Si alguno necesita ayuda con todo lo que estamos viendo más que nada de programación, me avisa de alguna manera, ¿sí? Aunque sea una señal de humo, yo les puedo dar una mano, ¿sí? Pero necesito que me digan eso, ¿sí? Si no, es imposible detectarlo. La mayoría tiene la cámara apagada, no es obligatorio, no está mal, pero ni siquiera les puedo ver las caras, con lo cual hace más difícil poder darme cuenta si vamos bien o vamos mal, ¿sí? Eso es lo único que tiene de bueno la presencialidad, ¿no? Que al ver el lenguaje corporal también uno puede recalar en donde haga falta, ¿sí? Pero bueno, eh, ahí voy, Lucas, dame un segundo. Pero necesito que me den una mano o que me den alguna señal para que yo los pueda eh, ayudar, ¿sí? Eh, bueno, Lucas, escribime a ver qué necesitas y yo te doy una mano, ¿sí? O les doy una mano. Pero anda avisándome así vemos, ¿sí? Yo lo que les recomiendo siempre que tengan que entregar un trabajo es lo siguiente, ¿sí? Es eh, lo mismo que pasa en la facultad, ¿sí? Eh, si ustedes las consignas le dicen que tienen que hacer A, ¿sí? Hacen A para entregar. Si ustedes después quieren hacer eh, algo un poco más elaborado, ¿sí? Pueden hacer una copia de A y empezar a trabajar, ¿sí? Si por H o por B no sale lo que quieren hacer, ustedes tienen A para entregar, ¿sí? Si ustedes arrancan con algo muy estrambótico, muchas veces pasa, y no solo hablo en codo a codo, por eso les digo que también es para el tema de la facultad y si les sirve como consejo para cualquier eh, carrera, curso, posgrado, maestría, especialización, lo que quieran estudiar, siempre
tómenlo, ¿sí? O sea, primero vamos por lo que se pide como para entregar y tenerlo listo, y si queremos hacer algo más estrambótico, más copado, más avanzado, más lo que quiera, lo hacemos en paralelo, ¿sí? Porque siempre, siempre pasa lo mismo. Si arrancamos con algo muy, muy grande, terminamos por ahí re complicados con el tiempo, ¿sí? Mismo cuando estamos trabajando, siempre pasa lo mismo. Cuando uno quiere hacer algo más de lo que pide el cliente es donde se nos complica la existencia, ¿sí? Muchas veces el cliente nos dice, haceme una ABM que cargue nombre, apellido y DNI, listo. Yo te hago eso, te lo entrego prolijo, profesional, todo, pero te hago eso. Cuando a mí se me ocurrió, bueno, pero te puedo meter una API que te consuma los datos del RENAPER, ahí ya me la mandé, no llego a tiempo y se me complica. Entonces, mi recomendación es que hagan eso. Trabajar en equipo es fundamental, ¿sí? Por eso es que yo también un poco, en cierto sentido, los dejé solos, porque cuando ustedes vayan a trabajar, no van a poder estar diciéndole al jefe, qué sé yo, este compañero no me sé organizar, con este compañero no lo ubico, no me contesta el celular. Eso es parte del trabajo diario, ¿sí? Entonces, está bueno que, que lo puedan ir aceitando ustedes. Obviamente que si ya llega un punto donde excede, ¿sí? Bueno, ahí sí, obviamente, o intervengo yo en el caso de equipos o en el caso de que estén laburando en algo profesional, obviamente es un jefe, pero las internas menores, digamos, siempre hay que resolverlas, a todos nos pasa. Yo he trabajado en equipo de trabajo donde hasta me ha pasado cosas que inclusive compañeros no tienen la culpa, ¿sí? Eso yo, se enferman, o no sé, me acuerdo que una vez tenía un compañero que no sé qué problema tuvo y estuve casi un mes sin venir a trabajar, y bueno, la carga de trabajo la tuvimos que absorber entre el resto del equipo y organizarnos de otra manera. No es que uno le ponemos otra persona adicional, un suplente hasta que venga no, hay que organizarse, es así. Y va a pasar siempre, ¿sí? Así que está bueno que ustedes también lo puedan también autogestionar. Pero bueno, nada, son consejos que les doy en función de mi experiencia eh, en el rubro, ¿sí? Bueno, eh, bueno, vamos sumándonos joyas, buenísimo. Es importante, sí, con esto termino antes de arrancar, que, que traten de no faltar, ¿sí? Porque son clases donde vamos a ver cuestiones más avanzadas con respecto a programación y esto va por capas, ¿sí? Hay que agregar siempre una capa más para ir avanzando. Si queremos saltear esas capas, después vamos a ver que hay cosas que no entendemos, porque los fundamentos para entenderlo no estuvimos y ver el video a veces, a mí por ejemplo, no me resulta tan práctico, ¿sí? Yo hago muchos cursos para mantenerme actualizado y a pesar de que tengo la posibilidad de en que esos cursos verlos en YouTube con esos profesores o esa gente loca que hace cosas espectaculares, a mí no me resulta tan práctico. Prefiero anotarme en algún lado y que haya un feedback con el profesor para, bueno, esto no lo entendí, esto de dónde salió, esto cómo se hace, cómo es transaccionar, poder tener un feedback, ¿sí? Así que bueno, nada, traten de no faltar y sobre todo estas clases que vienen. Hoy vamos a ver tres cosas que si bien parecen que no están relacionadas entre sí, están íntimamente relacionadas, así que es importante que cualquier cosa que tengan me consulten, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Formulario se los abrí, estoy grabando, sí. Bueno, voy a hacer así. Tenemos una PPT que vamos a empezar a ver también, pero dentro de un ratito. Ahora vamos a hacer lo que no hace falta que veamos la PPT. Sí, voy a abrir acá. Vamos, ahí está. Visual Studio Code. Yo ya creé la carpeta del día de hoy. 24, somos 17, ¿sí? Ahí. Bueno, tengo una carpetita JS y tengo un archivito que es una PPT que la vamos a ver en un ratito. Ahora agrando la tipografía, ¿sí?
Esperen que creo primero las cosas. Voy a crear un archivo acá que diga script.js. Y voy a crear acá suelto un index.html. ¿Sí? HTML5. Esto lo voy a borrar y voy a agrandar la tipografía. Control más, siempre pierdo el más. Ahí está. Y voy a agregar, antes del cierre del body, un script. ¿Sí? Este script va a tener un src y obviamente js barra script js. ¿Sí? Trato de seguir con la rutita para ver si no hice macanas en algún lado. ¿Sí? Bueno, voy a meter acá un compañero. ¿Sí? King Sock. Wow, qué nombre. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, me vengo acá. Todo lo que vayamos a ver hoy, obviamente, lo podemos hacer en un solo archivo. Pero yo voy a crear varios archivos para separar las aguas y que no nos confunda. ¿Sí? Refresquemos algo de lo que vimos la semana pasada para entrar en tema. ¿Sí? Yo puedo crear funciones. Recuerdan que yo las funciones las podía asignar a una variable. ¿Sí? Yo podía decir que iba a crear una función que se va a llamar sumar, a la cual yo le voy a pasar, vamos a ponerle otra cosa para que no sea siempre sumar, vamos a ponerle div, ¿sí? A la cual yo le iba a pasar dos valores, ¿sí? A y B, y esta función podía crear, si es que la necesito, si no, no, una variable interna. Este es otro tema que vamos a ver hoy, donde esta variable se va a llamar result, de resultado, que va a ser igual a dividido B. ¿Sí? Y esta función, yo puedo decir que este result, que acabo de crear ahí arriba, que lo retorne. ¿Vale? ¿Sí? Que lo retorne a donde fue llamada la función. ¿Sí? Ahora, yo cuando llamo a la función, y esta función le voy a pasar dos valores, 5 y 5, ¿sí? Esta función implícitamente va a devolver un valor, que en este caso va a ser la división de 5 por 5 dividido 5, ¿sí? Entonces yo esta función lo que tenía que hacer es igualarla a una variable. Directamente le pongo decir out igual div, ¿sí? O podría decirle var out igual a div. Entonces al igualarla a esta función y esta función tener un retorno, me iba a guardar en la variable out lo que traía la función div. En este caso iba a ser la división de dos números. Y después podía tirarle un console.log y decirle el resultado es más out. ¿Sí? Si esto yo lo represento en la pantalla, me debería dar resultado de 5 dividido 5, ¿sí? Y esperen que quiero arrastrar. ¿Dónde estamos? Somos 17. No quiero abrir el live server porque me genera los errores que no quiero, así que directamente lo hago a la vieja usanza, ¿sí? Esperen que perdí y tengo que llevar el mismo hilo para todos, si no después tengo problemillas. Bueno, entonces si acá abro la consola. La consola es parte de las herramientas de desarrollador, ¿sí? Son todas estas que están acá. En Network puedo ver peticiones, puedo ver request, eso más adelante, pero sepan que existe, por lo menos. Pero me voy a posicionar por ahora en la consola, ¿sí? La consola es fundamental, chicos. La consola nos salva la vida porque no tenemos que hacer un montón de cosas. Directamente le mandamos a la consola, si lo estoy viendo el resultado, listo. Después, a partir de ahí, puedo construir lo que sea, ¿sí? Un menú por pantalla y que me lo imprima en una P con todo el estilo que yo quiero, pero si el valor lo veo ahí, entonces quiere decir que mi suma en este caso, mi división en este caso, funciona bien, ¿sí? Todo lo demás es maquillaje que se le pone arriba. Bueno, entonces estoy viendo que
el resultado de esa función, valga la redundancia, funciona. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad de crear lo que se llaman funciones anónimas. ¿Sí? Una función anónima es una función que no va a tener un nombre. ¿Sí? Este es el nombre de la función. ¿Sí? Hay un concepto, hoy me voy a permitir algunas licencias en cuanto a conceptos, porque tenemos que explicar algunas cosas que son medianamente complejas. ¿Sí? Aquellos que por ahí ya conocen, me dirán, no, eso no es así. Pero bueno, por esta clase, ténganme paciencia de que vamos a hacer analogías que por ahí no son tan ciertas, pero ayudan a explicar. ¿Sí? En este caso, volviendo al tema de la función, el nombre de la función es div. ¿Sí? Entonces, esta función claramente no es anónima porque tiene un nombre. Esa función se llama div. ¿Sí? Pero ¿cómo funciona? O cómo sería, mejor dicho, para no repetir dos veces, una función anónima. Una función anónima es una función que yo la voy a almacenar en una variable. ¿Cómo almacenar en una variable? Recuerdan que yo les dije cuando empezamos a hablar de variables, que las variables podían guardar números, podrían guardar letras, podrían guardar fechas, booleanos, símbolos, y pueden guardar también funciones, pueden guardar también elementos de HTML completo. Algo ya vimos cuando hicimos la calculadora de eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por eso les digo que empezamos a entender un poco más o a relacionar un poco más. A veces para aprender las cosas lo importante es relacionarlo, no aprender tanto el concepto en sí. Entonces, yo puedo a una función decirle que va a guardar, perdón, a una variable decirle que va a guardar una función, sí. Y eso se llama función anónima, ¿sí? Yo voy a declarar una variable, vamos a declararla con let, ¿sí? Para meter el let en juego, ¿sí? Porque hoy tenemos un ejemplo de let y de var. Vamos a decirle que se va a llamar otra función, ¿sí? Esto es una variable, si yo le digo así, listo, tengo una variable. Lo creo con var y es una variable tal cual lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Pero esta vez lo voy a crear con let. ¿Podría crear una función con let, una variable con let? Sí, y va a funcionar igual que el var. Sí, o un sí pero no, pero bueno, eso vamos a dentro un ratito. Pero en definitiva es un sí. Ahora bien, así como yo la igualo a un 4, acá arriba, fíjense que la función yo la igualé, la variable le igualé una función, pero esta vez una función con nombre. Yo puedo hacer lo mismo, ¿sí? Con una función anónima. ¿Qué le voy a decir? Esta variable va a ser igual a function, ¿sí? A esta función le voy a pasar dos valores, ¿sí? Y a esta función le voy a decir que va a ser igual a, directamente podría decirle return A dividido B, ¿sí? Acá arriba lo podía haber hecho también, sí. Y fíjense que si yo hacía eso, A dividido B, independientemente de que esta es una función que no es anónima porque tiene un nombre, lo puedo hacer en cualquiera de las dos formas, acá arriba me hubiera ahorrado una variable innecesaria. ¿Por qué? Porque la cuenta lo hago directamente en el return. No creo una variable innecesaria que no voy a usar nunca más. ¿Sí? ¿Me va a traer algún problema de memoria? Claramente no. Con los tamaños de memoria RAM que hoy tenemos, la verdad que crear una variable o no crearla no nos va a mover la aguja para nada. Pero es una buena práctica. ¿Para qué voy a crear una variable que no necesito si puedo hacer la cuenta directamente así? Y volviendo al ejemplo de la función anónima, también lo puedo hacer. ¿Sí? Ahora, al yo guardar la función dentro de la variable otra función, puedo decirle console
Punto.lo, el valor es, y acá le voy a decir más que, más el nombre de la variable, otra función. Pero esta variable adentro tiene alojada una función, y esa función necesita dos argumentos, A y B. Entonces, a la variable ahora le voy a pasar los dos argumentos para que trabaje la función que tiene guardada dentro de sí. Entonces, me vengo acá, recargo, el valor es 1. 50, puse 50 y 50, ¿no? Claro, el valor es 1, ¿sí? 52 y 50 es 1. Entonces, lo que creé en ese caso es una función anónima. Las funciones anónimas se utilizan muchísimo en JavaScript con un concepto, no creo que lleguemos a verlo hoy, lo pondremos seguramente, lo metemos en la clase que viene, que se llama callback, ¿sí? El callback es una función que va a recibir como argumento otra función, ¿sí? Un callback en React se conoce como hooker, si mal no me acuerdo, o algo así, por si alguno estudia React. Hooker o hacker, bueno, no sé cómo se dice, no importa. El inglés no viene al caso. Pero bueno, es una función que yo la voy a poder asignar a una variable, no va a hacer falta que le ponga nombre, y es una función que vamos a utilizar mucho en lo que vamos a ver dentro de un ratito, cuando veamos la hermosura de Dios que es programación orientada a objetos. ¿Sí? Así que bueno, es un concepto que lo vamos a utilizar bastante. ¿Sí? Esto entonces es una función anónima. ¿Ok? Anónima, ¿por qué? Porque no tiene un nombre. Es una función que yo voy a crear y la voy a relacionar a una variable. Entonces yo puedo directamente hacer referencia a esa variable cuando quiero trabajar con esta función. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hook, así como suena. Sí. A veces me confundo porque cuando tengo que hablar de algunos conceptos, no sé por qué, porque no tiene nada que ver, pero me mezclo React con algunas cosas de Node, ¿sí? Pero bueno, no sé por qué. Un ejemplo para qué usar esa función, para hacer un callback, y después, donde se va a usar muchísimo, Robert, es cuando nosotros tengamos que hacer una aplicación siguiendo el patrón MVC, ¿sí? El controlador va a utilizar muchísimo las funciones del tipo callback para llamar a los métodos para ejecutar bueno, cualquier acción que yo necesite en mi proyecto. ¿Sí? Así que lo van a ver ahí claramente en alguna usabilidad que le podemos dar. ¿Nosotros somos PHP? No, nosotros somos Java, ¿sí? Ya me confundí, perdón. Nosotros, en la segunda parte del proyecto este que ustedes hicieron, lo vamos a usar. No sé si mucho, pero lo vamos a usar a una función anónima, ¿sí? Más que nada para traer los datos de la API y esas cosas. Bueno, esto lo vamos a usar un ratito, ¿sí? Lo van a reconocer al toque. Así que ahora lo vamos a ver. Lo segundo que tenemos que ver antes de arrancar con programación orientada a objetos es algo que nosotros ya vimos, inclusive ya conocemos, pero necesitamos meterlo ahora, ¿sí? Porque hay que trabajar con funciones, ¿sí? Se puede trabajar con otros tipos de estructuras, pero hay que trabajar con funciones porque es más fácil, ¿sí? Más fácil ejemplificar. Voy a crear otro archivito acá que le voy a poner scripts2.js y acá le voy a poner que tome el 2, ¿sí? Nada más. Acá voy a cerrar. Bueno, vamos a hablar de lo que se conoce como scope de una variable, ¿sí? Un scope de una variable es desde dónde puedo acceder a esa variable, ¿sí? Acceder me refiero a leerla o a escribirla, ¿sí?
para lo que yo necesite. Yo tengo dos tipos de scope, ¿sí? Hasta me atrevo a decir que son tres. Pero vamos mejor por la explicación de dos. Tengo por un lado lo que es una variable global. Una variable global es algo que yo la puedo acceder desde cualquier punto de mi archivo JavaScript en este caso, ¿sí? En este que estamos viendo. Entonces yo adentro de una función, afuera de una función, adentro de una función, adentro de un if, adentro de otro if, adentro de un while, la puedo ver, ¿sí? Eso es una variable global. Desde donde se me ocurra yo la puedo imprimir por pantalla, por ejemplo, ¿sí? Y me va a mostrar el valor que corresponde a la variable que tiene guardado, qué sé yo, ahora creamos una, ¿sí? Ese es un scope global. Después voy a tener un scope local, que es una variable que solamente va a poder ser vista dentro del bloque, no me salía, donde se creó, ¿sí? Si yo creo una variable adentro de una función, esa función va a existir solamente, perdón, esa variable va a existir solamente adentro de esa función, ¿sí? Hago la explicación, después hacemos el ejemplo. ¿Por qué yo les decía que podían ser tres tipos de scope? Porque hay otra forma de que la variable sea vista exclusivamente dentro del bloque donde se creó, independientemente de que esté adentro, por ejemplo, de una función. O sea, yo voy a tener una variable que creé adentro de una función, pero yo después, la creé adentro de la función, pero adentro de un if, solamente la voy a ver adentro de ese if, no la voy a ver en toda la función. ¿Sí? Eso es un poquito más restrictivo. Vamos a un ejemplo que es más sencillo, ¿sí? Voy a poner acá variable global, ¿sí? Vamos a crear una variable que se llame global y diga típico, hola, soy global, ¿sí? Listo. Ahí creo una variable de tipo string, ¿sí? No tiene mucha vuelta, acá puedo haber puesto mi nombre si quiero. Yo no quiero ser tan egocéntrico, siempre pongo mi nombre. Entonces voy a crear una función, ¿sí? Que se llame, qué sé yo, escribir texto. Y en esta función voy a tirar un console.log y voy a imprimir global, que es la variable que acabo de crear. Esto mismo me lo copio, ¿sí? Y lo voy a pegar afuera de la función, ¿sí? Adentro de la función, estoy inventando zaraza acá, ¿eh? Voy a crear una variable, qué sé yo, que se llame x, ¿sí? Igual a 0, voy a crear un do. Y dentro de este do le voy a poner por las dudas el x más para que no se cuelgue y voy a pegar de nuevo el global. Y acá abajo le pongo un while que diga while x menor que 5. ¿Sí? Simplemente para hacer una pruebita, ¿sí? O sea, yo la variable la quiero imprimir. Primero la creo, ¿sí? Después la imprimo, perdón, al nivel. Esta es una de las licencias que yo me quiero tomar hoy, simplemente para explicarles, nada más, no es técnicamente lo que correspondería, pero podríamos hacer una analogía que la línea 15 está al nivel del body, si estuviésemos hablando de HTML, ¿sí? O sea, está en la raíz de mi archivo JavaScript, mientras que lo que está en la línea 7 está dentro de una función, y lo que está en la línea 11, los tres son la misma instrucción, está dentro de un do que está dentro de una función, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo tres variantes para imprimir global, ¿sí? Debería imprimirse las 5 veces del while, una vez por la función y una vez por global, por lo que está en la línea 15, o sea, que está en la raíz de mi archivo, ¿sí? Vamos a ver si esto funciona. Vengo acá, recargo
y dice, hola, soy global. ¿Qué me falló acá? Perdón, no llamé la función. Si no llamo la función, no va a andar en la vida. ¿Sí? Tiki, tiki. Ahora sí. Vamos de nuevo. Recargo. ¿Sí? Ahí está. Me imprimió el que está afuera. ¿Sí? Me imprimió, no, perdón, el que está afuera, no, el de la línea 7 es el que está dentro de la función, ¿sí? Después me lo imprimió 5 veces, que es el que está dentro de la función, adentro del while. Después me lo imprimió una vez más, que es el que está afuera de la función. Bárbaro, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no tengo historia. Yo, al definir la variable con la palabra reservada var, ¿sí? Y hacerlo dentro de lo que sería la raíz de mi proyecto, la puedo ver desde donde sea, ¿sí? Entonces, esto en parte me facilita la vida. ¿Por qué? Porque el acceso desde donde quiera. A ver, volvemos al tema que hablamos de las buenas prácticas. Sí, me soluciona la vida, pero también puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque si yo tengo un valor guardado en global, que yo tengo, qué sé yo, 100 líneas de texto o más, capaz que digo de nuevo acá var, sin darme cuenta, global igual a 43, ¿sí? Y a mi JavaScript no me va a hacer ninguna historia, ¿sí? No me va a hacer ninguna historia y yo puedo crear de nuevo la variable global con un valor de numérico, o sea, nada que ver con lo anterior que yo venía haciendo, y va a funcionar igual, ¿sí? Pero yo me estoy mandando terrible macana porque estoy guardando, o pisando, mejor dicho, un valor que no debería, ¿sí? Entonces, podríamos tener algún problemita por utilizar a diestra y siniestra el var, ¿sí? O la palabra var, ¿sí? Eso parece casi un partido de fútbol, lo estamos hablando, pero en este caso estoy hablando de la palabra reservada var, ¿sí? Ahora, otro contexto, ¿sí? Con lo mismo, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Espera un cachitín, ¿eh? Hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo similar. Vamos a crear otra función, ¿sí? Que se llame escribir texto, ¿sí? Acá vamos a ponerle función escribir texto 2.0, ¿sí? Vamos a ponerle 20, pero es el 2.0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear, igual que antes, ¿sí? Una variable con var que se llame local. Y le vamos a poner acá, ¿cómo le pusimos arriba? Hola, soy global. Hola, soy local. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que hice arriba. Le cambié solamente el nombre de la variable y le cambié solamente lo que hice como para que también me ayude un poco a diferenciarlo. ¿Sí? Ahora le voy a tirar un console log y voy a decir que me imprima local. Yo me vengo ahí, ejecuto, otra vez lo mismo. Tengo que llamar a la función, si no, no va a andar nunca. Yo mismo lo digo y yo mismo mando la macana. Ahí, tiki. Listo, perfecto, anda igual. ¿Sí? Soy local. Ahora, quiero esto mismo que hice acá en la línea 22, imprimirlo, pero afuera de la función, inclusive acá abajo, después de la llamada a la función. Ejecuto, y me dice que hay un error. Y yo copié y pegué la instrucción. ¿Cómo puede haber un error? ¿Sí? Me dice, por suerte es mucho más elocuente que otros lenguajes de programación, JavaScript me dice local no está definido. ¿Sí? No conoce, no sabe lo que es local. Pero ¿qué cambio acá? Local, al yo definirlo adentro de una función, cambió su scope. Su scope está vivo solamente adentro de esta función. Si yo agarro y hago esto, por ejemplo, ¿sí? Que me lo copio de acá, para no escribirlo de nuevo. Tiki. Y ¿qué cambio? Acá en vez de este, local. Y ejecuto, ¿sí? Fíjense
que me apareció soy local 5. Después me tiró el error, porque el error me lo está tirando acá abajo, en la línea 33. Pero dentro de la función, la línea 22 se imprimió y la línea 26 se imprimió sin ningún problema también. ¿Por qué? Porque dentro de la función sí sabe lo que es local. Ya sea que lo haga acá adentro, ya sea que lo haga dentro de un do, ya sea que lo haga dentro de un do adentro de de un if podría ser, porque no, la conoce de donde sea. ¿Pero por qué? Porque ahí entra en juego un poco la palabra que nosotros mencionamos la semana pasada de abstracción. Mi programa principal, ¿sí? O sea, la raíz de mi proyecto, no tiene ni idea qué pasa dentro de la función escribir texto, ¿sí? Es una manera de decir, ¿no? Pero está apartado y mi programa principal no sabe qué sucede ahí. Lo único que sabe mi programa principal es yo le mando 2 números y me devuelve 1. ¿Cómo hace? No tengo ni idea. Entonces, si yo creo una variable dentro de una función y yo ese valor lo necesito en mi aplicación principal, digamos, ¿qué es lo que debería hacer? Si yo necesito imprimir soy un local acá, ¿qué debería hacer yo? Pregunta, me trató un poco de agua. Hacer un return, exactamente. Exactamente. Jesús, hay que hacer un return. Si yo necesito hacer algo como está en la línea 33, o sea, imprimir una variable que yo creé dentro de una función, yo tengo que devolverla con un return para decirle a mi programa principal, mirá que lo que está necesitando es esto, porque si no, no va a funcionar, porque el scope de una variable que crea dentro de una función es local de esa función. ¿Sí? ¿Se entendió este segundo ejemplo? Y le entendemos un poco mejor ahora para qué necesitamos el return. Sí, profe. Ahora, vamos al tercer ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver por qué yo les digo que podríamos llegar a decir que son 3 scopes. Pero estoy poniendo, no me están viendo ustedes porque estoy viendo la pantalla y tengo la cámara abajo, estoy poniendo comillitas, ¿sí? No son 3, pero les voy a decir por qué yo digo que podrían llegar a, ¿cómo se llama? A decirse que son 3. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Sí? Vamos a crear una función que se llame escribir texto, me acordar que la llame porque siempre hago lo mismo, escribir texto 3.0, ¿sí? En esta función yo voy a hacer, bueno, lo mismo que hago acá, ¿sí? Llevo todo esto. Y yo le voy a decir que voy a hacer un ciclo do que me imprima algo que se llama local, pero yo lo voy a crear adentro de este do, ¿sí? Le voy a poner var local igual, de nuevo lo mismo que está acá arriba, ¿sí? Y ahora le voy a cambiar una letra nada más, después le voy a poner lo que le quiero poner acá en el stream, porque si se lo pongo ustedes ya lo van a sacar al toque, ¿sí? Local 3.0, ¿sí? Así como lo hice, vamos a probarlo. Voy a llamar de nuevo a la función, ¿sí? Y acá afuera también, pero dentro mismo de la función, voy a imprimir local una vez más. O sea, se tendría que imprimir, hola, soy local 3.0, 5 veces por este do, y una vez más porque está fuera del do, ¿sí? Siempre adentro de escribir texto 3.0. Me van a ir ahí, esperen que llegue un compa. Vengo ahí. Ah, esperen que tengo que matar el error ese porque si no, no va a andar. Línea 33, este. Recuerden que lo comento para que no genere error, ¿sí? Ahí. Tiki, tiki. Ahora sí. Me imprimió 5 veces, local, 3.0, perfecto, y hola, soy local 3.0, una vez más. O sea que me imprimió estos 5 veces lo que está en la línea 42 y una vez más lo que está en la línea 45, ¿sí? Genial,
Funciona exactamente igual entonces que lo que hice arriba. Una variable que yo creo dentro de una función, independientemente que esté adentro de una estructura, en este caso do, la sigo viendo desde donde sea. Pero fíjense qué pasa si yo cambio esta palabra var por let. ¿Sí? Voy a recargar y voy a ejecutar. Me imprimió soy local 3.0 5 veces y después me tiró un error. O sea que me imprimió 5 veces, perdón, que está acá en la línea 42 5 veces, y que está en la línea 45 me generó un error. ¿Por qué? Porque el let es aún más restrictivo que el var. El let solamente, cuando yo creo una variable con let, esta va a ser solamente visible en el bloque donde se creó. ¿Sí? Si ese bloque se creó, donde se creó, está dentro de un do o adentro de un if, va a ser visible solo adentro del if. El do no va a tener ni idea de lo que es la variable que se creó adentro del if, y la función menos todavía va a saber lo que es esa variable. ¿Sí? Entonces, el let es aún más restrictivo que el var. ¿Sí? Mucha gente opta por utilizar el let para crear variables en JavaScript, porque si ustedes, bueno, todavía no vimos el lenguaje propio nuestro que es Java, pero el let vendría a ser lo más parecido que tenemos al funcionamiento de los lenguajes de programación que no son de tipado dinámico. ¿Sí? Le falta solamente al let que le indiquemos el tipo de variable, que no existe en JavaScript. Pero todo el resto es lo más parecido que tenemos a otros lenguajes. ¿Sí? Entonces mucha gente utiliza el let porque lo ven más familiar. ¿Sí? El scope se escribe, del let y del const es el mismo. ¿Recuerda lo que es const? Es una constante. ¿Sí? La forma en que trabaja una constante en cuanto al scope es idéntica al del let. ¿Sí? ¿Saben la diferencia? Let es para declarar una variable, el dato varía. Const es para declarar una constante, el dato no varía. Pero el scope, o sea, la visibilidad de los dos, es la misma. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo estamos acá? Profe, tengo una duda. Decime. O sea, el LED en este caso actúa como una constante, pero en realidad obviamente no es una constante, por lo que vimos el otro día. No, el let es para declarar variables. ¿Sí? El const para declarar constante. Lo que es igual es el scope, o sea, la visibilidad. Si yo esto lo declaro como una constante, ¿sí? Va a estar igual, no va a tener ninguna diferencia si yo lo trabajara con el let. Pero lo único que yo no puedo hacer con una constante es decirle que local va a ser igual a hola mundo. ¿Por qué? Porque me dice, si yo esto lo ejecuto, va a romper porque me dice local es una constante, no le podés cambiar el valor. ¿Sí? Yo lo que digo es que la visibilidad del const y del let es la misma, ¿sí? Pero las funcionalidades son diferentes. Const es para declarar variables, const es para declarar constantes y let para declarar variables, ¿sí? Perfecto, ahora me quedó claro. Buenísimo. Listo. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo para ver qué decidimos trabajar, ¿sí? Porque podría resultarles a muchos, si tienen que hacer variables, más práctico trabajar con el let por su parecido con otros lenguajes de programación, si ya es que vienen de alguno, o podemos trabajar con el var que nos puede ahorrar dolores de cabeza, vamos a decirlo así. ¿Sí? Bueno, a ver, si estamos bien, avanzamos con lo que sigue. ¿Sí? Todo esto que vimos hoy fue para entrar un poco en clima para lo siguiente que vamos a ver. El calentamiento. Sí, exactamente, calentamiento previo. Esperen que abro la PPT, que de paso, ¿dónde la tengo? Acá. Ahí va.
Bueno, nosotros tengo que pagar la licencia, en mi vida la voy a pagar, Microsoft. Tengo que pagar, estamos en la clase 16, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco de objetos, ¿sí? Y lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? La programación orientada a objetos es un paradigma diferente de programación. Yo siempre digo que es el tercer escalón, ¿sí? Nosotros arrancamos con lo más básico de todo, que es programación secuencial, todas las instrucciones una abajo de la otra y así se van a ejecutar, ¿sí? Si yo tengo que repetir instrucciones, las tendré que repetir. Si tengo que escribir 1000 líneas de código, las tendré que escribir. ¿Por qué? Porque no tengo otra herramienta, ¿sí? Es secuencial. Hago una hoja como un libro, agarro, leo y sigo, ¿sí? Si me salto una, algo no va a funcionar, ¿sí? Más allá de que no puedo. El segundo escalón vendría a ser la programación funcional. O sea, a la programación secuencial yo le agrego, por decirlo de alguna manera, alguna mejora, que es que yo pueda repetir y encapsular trozos de código para yo poder ejecutarlos las veces que necesite. ¿Sí? Eso a mí me va a ayudar a que esas 1000, 2000 líneas de código que escribí de manera secuencial las pueda acotar a, no sé, a 500, ¿sí? Algunas cosas yo las tiro, no sé si es así, ¿no? Literalmente, pero bueno, como para darles un ejemplo. De esas 1000, 2000 pasaría a 500. ¿Por qué? Porque todo lo que está repetido yo lo metí en una función y la llamo cuando necesito, ¿sí? Y el tercer paso sería la programación orientada a objetos, ¿sí? Nosotros podemos entender que cualquier estructura que nosotros podamos representar, tanto de la vida real como en programación, nosotros compete programación claramente, lo podríamos definir como un objeto. Un objeto en el sentido que vamos a tener como dos grandes grupos de atributos para darle. Por un lado, las propiedades que podrían ser, no sé, si hablamos de vehículos, podríamos decir el tipo de vehículo, cantidad de puertas, color, cantidad de ruedas, qué sé yo, no sé, cantidad de litros de nafta que puede, capacidad del tanque, vamos a hacer algo con un tanque de combustible, les voy a mostrar, ¿sí? Cualquier característica que puede tener donde nosotros lo podamos clasificar esos objetos, lo vamos a llamar como un atributo, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener, además de ese atributo, vamos a tener un comportamiento, ¿sí? Si estamos hablando de vehículos, vamos a poder decir que aceleran, que frenan, que pueden girar, que pueden volar, que pueden, no sé, los atributos que nosotros también podamos clasificar, los vamos a llamar comportamientos, ¿sí? Creo que dije atributos, pero bueno, es comportamientos. Entonces, nosotros, si tenemos que, de alguna manera, determinar cómo podríamos nosotros clasificar información y cómo lo podríamos definir como un objeto, podríamos decir, por ejemplo, si nosotros tuviésemos socios de un gimnasio, ¿sí? Podríamos definir algún tipo de entidad que podría ser, bueno, socios, y podemos definir también de esa entidad que acabamos de definir de socios cuáles van a ser sus atributos y cuáles van a ser sus comportamientos, ¿sí? Sus atributos, ¿cuáles podrían ser? Si estamos hablando de personas, nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección, localidad, mail y las que se le ocurran a ustedes, ¿sí? Y comportamiento, podríamos definir algunos, que no los quiero decir porque quiero que ustedes mismos me lo digan dentro de un rato cuando hagamos un ejercicio y una analogía, ¿sí? Pero vamos a ver que vamos a también tener comportamientos para trabajar con esta entidad ficticia que acabamos de nombrar, ¿sí? Un objeto, cuando nosotros lo creemos en JavaScript, vamos a tener estas dos grandes grupos o estas grandes dos definiciones de atributos que le vamos a poder dar. Las propiedades y las acciones que puedan tomar, ¿sí? Esas acciones las vamos a definir hoy solamente como una función,
¿sí? Un objeto va a tener una función asociada que van a ser el comportamiento que va a tener ese objeto, ¿sí? ¿Por qué les digo que le vamos a decir hoy solamente? Porque tiene un nombre específico, ¿sí? Que después lo vamos a aplicar dentro de un ratito. Pero por ahora vamos a decir que es una función. ¿Por qué? Porque lo vimos recién. Entonces es más fácil hacer una analogía, ¿sí? ¿Y cuáles son las propiedades que va a tener un objeto? Van a ser variables, ¿sí? Entonces un objeto va a tener, por un lado, funciones que van a representar el comportamiento y por otro lado, propiedades que van a ser variables, que van a reflejar lo que se pueda guardar de ese objeto, ¿sí? Hay una explicación que a mí me la dio un profesor, está en todos lados, ¿sí? Ese profesor tampoco es que inventó la pólvora, pero me pareció súper práctico, ¿sí? Cuando hablamos de programación orientada a objetos, vamos a hablar de dos cosas, de clases y de objetos, ¿sí? Nosotros arrancamos por objetos, después vamos a ver lo que es una clase, ¿sí? Pero yo les voy a dar una analogía para que ustedes se den cuenta qué es cada cosa. Una clase, en definitiva, va a ser una cubetera, y los objetos van a ser los cubitos que nacen de esa cubetera. Todos los objetos que nacen de esa cubetera van a ser todos iguales entre sí. Todos van a tener las mismas propiedades, o sea, las mismas variables, todos van a tener las mismas funciones, o sea, el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque nacieron de la misma cubetera, ¿sí? Entonces van a ser todos iguales. La programación orientada a objetos es fundamental para algo. Y les voy a hacer un ejemplo preciso, volviendo al tema de la entidad de socios, pongámosle de un gimnasio. Vamos a suponer que yo tengo que mostrar por pantalla todos los socios de mi gimnasio, ¿sí? Todos. Tengo 1200 socios, ¿sí? Yo, por cada uno de mis socios, voy a tener que poner la información en la memoria RAM del equipo para poder procesarla y mostrarla por pantalla, ¿sí? Para poner la información en la memoria RAM de mi equipo voy a necesitar variables, ¿sí? Y yo les mencioné solamente algunos datos que tengo de los que podría tener. ¿Cuáles había dicho? Nombre, apellido, DNI, teléfono, localidad, dirección, mail, qué sé yo, estamos hablando de un gimnasio, un teléfono de contacto, un nombre de una persona de contacto, no sé, no se me ocurre más ahora, pero podría haber 20 datos más que necesito, ¿sí? Sobre todo, vieron cuando se escribe en un gimnasio que le piden de todo. Bueno, imagínense si yo tengo que traer todo eso a la memoria RAM para poder mostrarlo por pantalla. ¿Qué necesito? 20 variables diferentes. ¿Sí? Voy a necesitar algunas del tipo string, algunas del tipo entero, voy a necesitar booleano, voy a necesitar un menjunje de variables importante. ¿Sí? Entonces, me va a ser bastante difícil poder recordarme todas las variables, tener que ponerle cada una cómo se va a imprimir, ¿sí? Para eso voy a utilizar un objeto. ¿Qué es un objeto? ¿Sí? Y vuelvo a la licencia que me puedo tomar por hoy nada más. Es un tipo de dato que yo voy a crear a mi medida, ¿sí? Pero va a ser uno solo. Entonces yo puedo definir un tipo de dato, en este caso le podemos poner socios, y ese tipo de datos socios va a tener un montón de variables asociadas solo a ese objeto que yo acabo de crear que se llama socio. Le podría decir nombre, socio apellido, socio DNI, socio localidad, socio dirección, socio teléfono, socio mail y así todo. Entonces yo cuando tengo que compartir esa información con quien sea, con otra vista, con la base de datos, con, no sé, con otra aplicación, yo no le voy a pasar mis 20 variables o 25 o las que sean. Le voy a pasar una sola que va a tener adentro de sí englobado todos los datos que yo necesito. ¿Sí? Eso es un objeto. Es, en definitiva, una variable que yo creo a medida de lo que yo necesito. ¿Cuál es la definición de parcial? Les diré, por si alguna vez tienen un parcial. No en Coca-Cola no tenemos, no se preocupen. Pero bueno, si alguna vez la tienen, o si tienen una entrevista de trabajo, un objeto es una instancia de una clase. ¿Sí? Esa es la definición literal. ¿Qué es una instancia? Que se crea a partir de. Un objeto se crea a partir de una clase. ¿Sí?
No vimos la clase todavía, pero ya la vamos a ver, no se preocupen que tenemos para rato, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos dos formas de crear objetos dentro de JavaScript. ¿Por qué tenemos dos formas? Porque JavaScript, al igual que todos los otros lenguajes de programación, va avanzando, ¿sí? Y van saliendo formas nuevas de hacer lo mismo, ¿sí? Quizás esas formas nuevas son simplemente porque se ayornan a otros lenguajes de programación para que, digamos, sean todos, ¿cómo se dice? Sean todos iguales, ¿sí? Entonces, estas nuevas formas, como para no ser, vamos a decirlo medio duro, ¿no? Pero para no ser brutal con los programadores que toda la vida usaron la forma anterior, se agregan, pero no se sacan las formas anteriores, ¿sí? Entonces, quizá para hacer alguna u otra cosa tengamos dos o tres maneras y ninguna de ellas esté mal hacerlo así, sino que hay varias maneras de hacerlo y punto, ¿sí? Nada más que eso. Vamos a hacer así. Voy a venir acá, esto lo voy a cerrar, voy a crear un nuevo archivito que le voy a poner PO, ¿sí? No de Winnie the Pooh, sino de programación orientada a objetos, ¿sí? Y vamos a ver de qué va esto. Vamos a suponer algo, ¿sí? Esto lo comento. Si yo tengo que trabajar con un dato del tipo float, ¿sí? Ustedes saben que yo le puedo decir algo así. Este dato del tipo float, lo único que puede guardar es un valor por vez. ¿Sí? Puede guardar 15,4, después 85,1, después 9, después 21. Pero en definitiva el float que va a guardar un valor por vez. El anterior lo perdió. ¿Sí? Lo sobreescribí y chao, no hay otra cosa. Este tipo de datos, ¿sí? O el string, o el number, o el booleano, ¿sí? Se conocen como datos primitivos, ¿sí? Todos los lenguajes de programación orientados a objetos, Java es uno así, Java, no estoy hablando de JavaScript, dentro de todo su lenguaje, absolutamente todo es un objeto, con excepción de los tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos es lo único que no son un objeto en los lenguajes de programación orientados a objetos. Pero sí hay, y esto solo se los comento para que sepan que existe, lo que se conoce como wrapper, ¿sí? Un wrapper es un envoltorio. Entonces seguramente más de uno habrá encontrado algo así, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre float con la F minúscula y float con la F mayúscula? Que esto es un wrapper, ¿sí? Es un envoltorio. ¿Para qué sirve? Hace lo mismo que el primitivo más agregado, vamos a decirle así, porque no viene al caso de explicarle, ¿sí? O sea, voy a poder guardar también un dato primitivo, pero también tiene un montón de otras funciones que yo voy a poder aprovecharlas para usar con ese tipo de dato que creé, ¿sí? Con este solo puedo guardar el dato, ¿sí? Insisto con lo mismo, chicos, son las licencias que me puedo tomar hoy porque estamos recién explicando, ¿sí? Pero hay unas cosas que no son tan específicas o no estoy siendo tan específico, ¿ok? Bueno, voy a crear mi primer objeto, ¿sí? Mi primer objeto. Voy a crear con var mi auto igual new object. Bueno, object. Hoy, ¿qué me falta? ¿Por qué me está tirando object? Bueno, lo vamos a ver. ¿Sí? No sé por qué me traía todo eso. Debería traerle el new object. Ah, por la B ya sé. Esto es con mayúscula. Ahí está. Ahora sí. Por eso me parecía raro que estuviera en azul. Bueno, acabo de crear un nuevo objeto. El operador new es un constructor, ¿sí? Si hoy llegamos, no creo, vamos a hablar de constructores, si no lo hablamos la clase que viene, ¿sí? Es un constructor por defecto. Entonces, me está diciendo ya, o le está diciendo a JavaScript, eso que estoy creando, fíjate que no es un tipo de dato primitivo de los comunes y corrientes. Esto va a ser un objeto, ¿sí? Y este objeto yo le voy a poder decir que va a tener los siguientes atributos. No sé, tiro fruta, mi auto va a tener una marca que va a ser igual a, en este caso tenemos que usar comillas simples,
que va a ser igual a Renault. Mi auto va a tener un modelo que va a ser igual a 2015. Y mi auto va a tener, no sé cómo se le dice, tipo, ¿no es? Siempre me confundo. Cuando hablamos de modelo, vamos a poner así mejor. Modelo, le vamos a decir que va a ser, qué sé yo, Clio. Y acá vamos a ponerle año, ¿sí? Espero que no tenga problemas con la ñ, pero bueno, si no, lo cambiamos, le sacamos la ñ. Entonces, ahora, fíjense que yo tengo un tipo de dato, uno solo, que se llama mi dato, ¿sí? O un dato, no un tipo de dato. Tengo un dato que se llama mi auto, que adentro de sí tiene estas tres cosas, ¿sí? Lo único que yo tengo que hacer referencia a marca, a modelo o a año, si lo quiero manipular, ¿sí? Si yo quiero imprimir esto, le voy a decir console.log y le voy a decir que el auto es más mi auto punto marca más el modelo es más mi auto punto modelo más el año es más mi auto punto año, ¿sí? Muy parecido a lo que veníamos haciendo con el console log, nada más que acá estoy agregando el uso del objeto, ¿sí? Me voy a venir acá, esperen que yo puse po y acá le tengo que poner po, si no, no va a funcionar. Ahora sí. Me vengo ahí, ¿sí? Este material bibliográfico, sí, hay algo de programación interna. Sí, podría decirse que sí. En una tabla tenés que definir bien los tipos de datos y todo, pero sí. Ahí funca, ¿sí? Me está imprimiendo del objeto que acabo de crear, ¿sí? El año y el modelo, ¿sí? Inclusive yo puedo directamente, esto gracias a JavaScript, que me deja hacerlo, tirarle un console log de mi auto directamente, de pasarle directamente todo mi objeto completo sin tener que concatenarle nada. Tiki, tiki, ¿sí? Y fíjense que también me lo separó y me dice, bueno, este objeto tiene una marca, tiene un año y tiene un modelo, ¿sí? Y me está diciendo, fíjate que es un tipo de dato object, ¿sí? Un objeto. Esto, ténganlo presente porque así se va a representar la información que venga en el famoso JSON, ¿sí? El JSON también empezó a florecer gracias a que no tiene que compartir 25 variables en el caso de un gimnasio, ¿sí? Hipotético de un gimnasio. ¿Qué tiene que compartir? Un objeto que adentro de ese objeto venga toda la información parametrizada para que yo la pueda recuperar, ¿sí? Si yo ya sé que ese objeto me va a traer un campo adentro que se llame nombre, listo, imprimo nombre porque yo ya sé que es el nombre, en este caso, del socio. Si ese objeto tiene adentro un campo que diga FNAC, un clásico, es la fecha de nacimiento de ese socio. Si ese objeto adentro tiene un campo que diga, un booleano que diga habilitado, yo ya sé que ese campo es para mostrar si la persona está habilitado o no, ¿sí? Esto es, digamos, la forma, no voy a decir antigua, porque me parece un montón decir antigua, pero es la forma clásica que ustedes van a encontrar de crear un objeto, ¿sí? Existe una forma un poquito más elaborada, ¿sí? Esperen que no me quiero perder nada de la PPT. ¿Cómo se crean? Objetos, ahora vamos con esto. Notación de corchetes, no, es una antigüedad también. Bueno, vamos directamente a lo nuestro. Vamos a volver acá. Voy a crear ahora otro objeto más, pero vamos a utilizar, digamos, la forma más popular hoy en día, ¿sí? Entonces voy a crear acá mi segundo objeto, ¿sí?
var mi segundo auto y le voy a decir lo siguiente, que va a ser igual, ¿sí? Pero no voy a poner operador new. Directamente abro y cierro corchetes, ¿sí? Vamos a poner las propiedades. Y las propiedades que le voy a decir son, de nuevo, marca. Y le voy a decir Fiat, qué sé yo, ¿sí? Y ahora las distintas propiedades las voy a tener que separar con coma. Coma. Modelo. Qué sé yo. Crono, creo que es el único que conozco, ¿sí? Le voy a decir año. 2022, ¿sí? Y nada más, vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿sí? Entonces yo ya creé, fíjense, un objeto de la misma manera que lo hice arriba, solamente que lo hice con otra connotación, digamos, ¿sí? Voy a venir ahí, esta notación, ¿sí? Copio, pego S, año, modelo, está muy bien, ¿no? No me va a tirar ningún error, y pego S, ¿sí? Entonces vamos a probar si este segundo objeto funciona, y si funciona, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras que yo tengo de crear un objeto debería andar bien, ¿sí? Entonces acá creé un Fiat, y acá creé un Renault, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos atributos yo le puedo agregar a un objeto? Los que se me ocurran. ¿Necesito 25? Le creo 25, ¿sí? Si yo esos 25 los tuviera que compartir vía URL con un backend, mi URL me diría 2 cuadras más o menos. ¿Sí? En cambio, si comparto un objeto, directamente comparto todo el objeto completo y es una manera muchísimo más sencilla de compartir información, en este caso entre un backend y un frontend. ¿Sí? Bueno, ahora, nosotros acá, o hasta ahora, hablamos de los atributos, ¿sí? Los atributos eran las variables que yo iba a asociar a un objeto, ¿sí? Fíjense que si yo hago algo así, es importante que yo fuerce este error para que ustedes lo vean. Yo voy a venir acá arriba al primer objeto que creé, ¿sí? Y le voy a decir mi auto.color y le voy a decir que es rojo, ¿sí? Si yo me vengo acá y le digo color más mi auto.color, ¿sí? Esto va a andar perfecto, ¿sí? Recargo y acá me dice que el color es rojo y también me lo agrego cuando mandé a imprimir todo el objeto directo. Pero si vengo acá y le digo mi segundo auto, punto color, cargo, me dice color undefined, no está definido. ¿Por qué? Porque el atributo color que yo creé, se lo creé para mi primer auto, ¿sí? O mi auto. Y este no lo tiene ese atributo, entonces no sabe lo que es. Cada objeto tiene sus atributos, ¿sí? Y estas variables están relacionadas al objeto que las está utilizando, ¿sí? No a todos los objetos por igual. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora, además de estas propiedades, le quiero agregar métodos, ¿sí? Métodos que van a ser, son funciones, ¿sí? Son funciones que van a estar relacionadas al objeto. Solamente que ahora los voy a llamar métodos, ¿sí? Y estas propiedades van a ser variables, ¿sí? Para poner las dos cosas al mismo lado. Solo que cuando estoy trabajando con objetos es propiedades para mencionar las variables y métodos para mencionar las funciones, ¿sí? Ahora, yo voy a agregarle un método que se llame, por ejemplo, detalle auto, ¿sí? Eso
no es una función, es una variable, porque lo estoy definiendo casi igual que como está arriba. Pero si yo quiero que una función tenga asociada, perdón, que una variable tenga asociada una función, ¿qué podría utilizar ahí? Lo vimos hoy, hace un ratito. ¿Se acuerdan? Mientras tomo un poquitín de agua. Un callback. Un callback o una función anónima. ¿Sí? Entonces le voy a decir que el detalle del auto va a tener un function. ¿Sí? Que no necesita ningún argumento, ningún parámetro necesita. Pero esta función, cuando yo la invoque, quiero que me devuelva todo el detalle del auto. Entonces, acá tengo que poner un console log para que me imprima todo. ¿O qué tengo que poner si yo quiero que me devuelva todos los detalles del auto? Un return. Tengo que mandarle un return claramente, ¿sí? Y vamos a poner que allá acá le pongo hola mundo, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Yo ya tengo mi primer método. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Me voy a venir un poquitito más acá abajo y le voy a decir a mi primer auto, este que está acá arriba, ¿sí? Que le voy a hacer un console.log que imprima mi auto, punto, y el método que se llama talle de auto. Y recargo. De nuevo, me está tirando un error. ¿Por qué? Porque mi auto es el primer objeto que creé. Y detalle de auto es un método que forma parte de mi segundo auto. O sea, de este segundo objeto que creé. Me voy a venir ahí. Voy a recargar. Y ahí me aparece mi hola mundo. ¿Sí? Entonces, detalle auto es una función o método que está relacionado con el objeto mi segundo auto, ¿sí? Pero yo no quiero que me diga hola mundo. Yo quiero que me devuelva todo completo el detalle del auto, ¿sí? Entonces, le voy a decir, por ejemplo, que me imprima marca, dos puntos, más, vamos a forzar un error también, más marca, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá. Yo me voy a venir acá y voy a recargar. Me dice marca no está definido. ¿Pero por qué? Si marca es una propiedad de mi segundo auto y detalle de auto es un método de mi segundo auto. O sea, es como que están conviviendo pero no se conocen. Esto es porque JavaScript no sabe si yo estoy hablando de alguna variable marca que existe por ahí, porque puedo tener una variable global ahora que lo sabemos que se llame marca, o si estoy hablando de la línea 21 que hay una variable local de este objeto que se llama marca. Para lo cual voy a tener que usar una palabra reservada. ¿Sí? Esta palabra se va a entender mucho mejor cuando trabajemos con herencia, ¿sí? Que es un concepto que nos falta un poco todavía, que es this. Cuando yo le antepongo la palabra this, le estoy diciendo, estoy hablando de la propiedad del objeto del cual vos sos parte, ¿sí? De nuestra propiedad marca, o sea, de esta que está acá, de esta estoy hablando. Para eso es el this, ¿sí? Si yo me vengo acá, recargo, ahora sí funciona mi método, ¿sí? A este mismo método, que hace un return, yo le podría decir, por ejemplo, que también me incluya, no sé, el año, más this.año. Y ahí me funciona el año también. ¿Sí? Ahora bien, ¿hasta acá cómo estamos? Bien. Bueno,
se me ocurre hacer lo siguiente, ¿sí? Con esto va a ser lo último por hoy, se los aseguro. Yo quiero agregarle un método a este auto, ¿sí? En donde acelere, ¿sí? Pensando en algo imaginativo, ¿no? Que acelere. Para lo cual yo le voy a agregar también una propiedad más que diga cantidad combustible, que le voy a decir que es igual a, no sé, 50, ¿sí? 50 litros, pero 50. Entonces yo voy a crear un método que se llame acelerar, ¿sí? Y que este método me diga, por ejemplo, que me devuelva hay que poner una coma ahí, por eso me está marcando acá, después de este método. Entre métodos también lleva una coma. Donde diga return el auto acelera, ¿sí? Lo voy a empezar a escribir en varias líneas porque este va a ser un poco más largo. Si el auto acelera, yo voy a considerar, me va a salir carísimo el viaje, ¿no? Que gasta 1 litro de nafta por cada acelerada que pega el auto. Entonces, yo lo que quiero es que por cada vez que yo llame a este auto, a este método de acelerar, mi cantidad de combustible sea menos menos, ¿sí? ¿Qué es menos menos? Lo mismo que el más, ¿se acuerdan? Es cantidad de combustible, lo pongo comentado. Cantidad de combustible es igual a cantidad de combustible menos 1, ¿sí? Entonces, la primera vez que acelere va a tener 49, después 48, después 47, y así por cada vez que yo llame a mi método de acelerar, ¿sí? Entonces acá le podría agregar también, quedan más dis punto cantidad de combustible más litros de nafta, ¿sí? Entonces ahora vamos a acelerarlo un par de veces. Le voy a decir a mi console log 4 veces, pero le voy a decir que sea acelerar. Acelerar, acelerar, acelerar. ¿Sí? Entonces me vengo acá, ejecuto. It's not defined, ¿dónde lo puse? Acelerar, cantidad de combustible. Acá. This, me faltó, punto, cantidad de combustible. Acá, ahora sí, me vengo ahí. Y ahí fíjense que mi auto, por cada vez que acelera, gasta 1 litro de nafta. ¿Sí? Ahora, ¿qué podríamos hacer o qué se les ocurre que podríamos hacer dentro de este método acelerar para yo asegurarme que cada vez que acelere, verificar si tengo nafta? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Se acuerdan? ¿O qué se les ocurre? Tiren ideas. Yo para irme echando exactamente un if. Lo voy a venir acá. Y antes de hacer estas dos opciones voy a preguntar si dis.cantidad de combustible es mayor que 0, voy a ejecutar estas dos acciones, ¿sí? Esto que está ahí y eso. Si no, voy a devolver un return que diga tenemos que cargar nafta, ¿sí? Vamos a ponerle que tengamos 3 litros de nafta, ¿sí? En lugar de 50. Me vengo ahí, exactamente con un condicional. Vuelvo a ejecutar. Fíjense que ejecutó 3 veces el método y el cuarto me dice tenemos que ir a cargar nafta, ¿sí? No puedo seguir. Entonces se me ocurre a mí que para la clase que viene, como para ir completando esto, podemos crear un método que cargue nafta. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto no tiene mucho sentido. Puede ser, ¿sí? Pero les voy a hacer una analogía, a ver si con esto cerramos la clase de hoy. Si yo tuviese una clase que se llame socios de un gimnasio, o socios, lo que ustedes, perdón, una clase no, un objeto, todavía no vimos clases, que se llame socio, que tenga todos los datos de una persona, ¿sí? Nombre, apellido, DNI, teléfono, localidad, todos los que ustedes quieran, ¿sí?
Esas serían las propiedades. ¿Cuáles se imaginan que pensando en una aplicación, en un desarrollo nuestro, cuáles se imaginan que podrían ser los métodos que yo necesitaría para trabajar con todos esos datos? ¿Cuáles serían? ¿Cómo, profe? Perdón, no. Yo No tengo entendí. todos los atributos. Esperen que voy a cerrar acá, de que me olvide. Yo tengo un objeto imaginario, ¿sí? Que se llama socios, donde tengo nombre, apellido, localidad, teléfono, dirección, todos los datos de una persona, ¿sí? Que puede ser una nueva, puede ser una que exista, ¿sí? Para trabajar con mi aplicación por el momento imaginaria, ¿sí? Yo los atributos o las variables, perdón, las propiedades o las variables, como lo quieran llamar por hoy, los tengo. Y yo tengo que construir los métodos para trabajar con esos atributos, ¿sí? En mi aplicación. ¿Cuáles se imaginan que podrían ser esos métodos? Todas nuestras aplicaciones, en definitiva, ¿qué son? Registrarse es una, pero ¿qué sería? No hablemos todavía de algo tan específico. ¿Qué sería un registrarse en un gimnasio, ponele? En una base de datos. ¿Qué sería un registrarse? No, pagar podría ser uno, podría ser uno. Exactamente, ahí está, Sara. Uno podría ser el alta, ¿sí? Otra podría ser la baja y otra podría ser la modificación. Exactamente. Esos tres métodos de movida los necesito. ¿Por qué? Porque si yo quiero guardar información en una base de datos nueva, necesito hacer una alta nueva. Si yo quiero modificar algo existente, voy a tener que tener un método para modificar lo que ya existe. Y si yo quiero eliminar algo, eliminar a una persona, también voy a necesitar un método para que elimine. ¿Sí? Entonces, esos tres métodos mínimo los voy a necesitar, ¿sí? Después, un montón de otras cosas que yo puedo transaccionar, pero voy a necesitar esos tres métodos como mínimo para trabajar con mis socios, ¿sí? Después puedo tener exactamente otro módulo que pague cuotas, otro método que valide quién está vencido, bueno, un montón de otras cosas, ¿sí? Pero como mínimo para laburar con esos datos voy a necesitar esos tres métodos, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos por hoy. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, que traten de ir viendo esto. Yo lo voy a subir al toque para que ustedes lo tengan, pero traten de ir viéndolo porque esto empieza a complejizarse. ¿Sí? ¿Estamos bien? Excelente, profe. Bueno, dejo de grabar, que tengan un muy buen fin de semana.